provocan que se intensifique el efecto invernadero. Se produce como dióxido de carbono, Ajá. óxido nitroso, el ozono y otros compuestos. Dice como el cloro, entre otros. Y dice, el aumento en la concentración de estos gases hace que se retengan cantidades cada vez mayores en forma de calor y es como una radiación infrarroja. Ajá, ok, exactamente, ¿no? ¿Qué pasa con la luz infrarroja? A ver, ¿quién más está por ahí? Pues dice que causa cambios en el clima, la precipitación y la velocidad de los vientos. Se registra una mayor frecuencia de ciclones, ya lo que habían dicho, y huracanes, por la alta energía calorífica. Ok, pero exactamente por qué se le llama efecto invernadero, chicos, a ver quién más. Los demás chicos, ¿qué más investigaron, no? Porque sí les avisé que esta clase la daban ustedes. Yo le puedo hablar. ¿Perdón? Ok, ¿por qué se le llama efecto invernadero? Pues dice que actúa como en un invernadero, ¿no? Por eso se le adjudica ese nombre, porque dice que así como sube la temperatura, provoca un cambio que de regreso ya se produce una radiación, de lo que le hablaba en forma roja. El dibujo pues no lo puedo definir muy bien, pero algo así entendí, ¿no? Que tenía que ver con el invernadero, por eso se le daba ese nombre. Porque se incrementa la temperatura y como el calor no logra escapar, Ajá. se produce un efecto, de ahí que por eso la luz solar que recibe nuestro planeta calienta la superficie. Okay, entonces, ajá. Como ya no logra escapar, se produce ese efecto. Ok, ajá, exactamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice, bueno, obviamente el sol, pues envía rayos, y de esos rayos solares, esa radiación térmica, pues una parte se queda como calor, otra parte se queda como radiación. Hay alguna parte, ¿no? Porque es una gran cantidad que se queda, por ejemplo, en otras capas de la atmósfera, ¿no? En la litosfera. Ahí se quedan y rebotan. Obviamente rebotan porque pues tenemos una atmósfera que nos protege y que no permite pasar absolutamente todos los rayos. Particularmente de los rayos que vuelve a regresar, pues son luz infrarroja y también luz ultravioleta, ¿no? Ambas luces en exceso son dañinas para todas las especies de los ecosistemas porque estamos acostumbrados a cierta cantidad de radiación de ambas, ¿no? De luz infrarroja y luz ultravioleta. Y justamente la atmósfera nos protege, por eso dicen ¿no? Lo primero que mencionó Yatsiri, es un efecto natural, ¿no? Sí, hasta ahí es natural. Entra una parte de la luz, se refleja y se va, se regresa al espacio, y otra parte sí se absorbe. Y justamente esa luz que se absorbe,
pues es la que permite que se haya desarrollado la vida en la Tierra y la que permite que las plantas y los animales pues lleven a cabo sus funciones biológicas naturales, ¿no? Sin embargo, digo, y aparte es necesario, ¿no? Porque justamente necesitamos retener o mantener cierta cantidad de calor para que se lleve a cabo, por ejemplo, la floración, ¿no? Para que se lleve a cabo el celo de los animales y se reproduzcan, para que se lleve a cabo este ciclo del agua, ¿no? Que ya ustedes explicaron. Entonces, es necesario, es indispensable. Sin embargo, el problema justamente empezó a darse ya con el efecto invernadero, pues una vez que se empieza a ver la acción del ser humano justamente en la contaminación del aire, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues los seres humanos pues llevan su modo de desarrollo tal cual nosotros lo conocemos. Sin embargo, pues justamente y particularmente por la combustión se lleva a cabo cierto proceso, ¿no? Que genera más gases y una mayor cantidad de nubes, ¿no? En el cielo. Es obviamente después de muchos años, ¿no? Que llevamos ya este modo de producción que incluye justamente pues la combustión, ¿no? De fósiles en particular, pues empezó a generar una capita de contaminación, ¿no? En nuestra atmósfera, en la litosfera, la parte más cercana a nosotros, que empezó a crear un efecto como si hubiera muchas nubes, ¿no? Sin embargo, pues no eran nubes de agua necesariamente, sino que eran nubes de gases, pues por este exceso de contaminación. ¿Eso qué provocaba? Pues incrementaba el efecto invernadero, ¿no? Es decir, el efecto invernadero consiste en que nos llegan los rayos, algunos se regresan y algunos rebotan. Los que rebotan pues nos ayudan a mantener la temperatura adecuada en la Tierra para permitir la vida. Pero ¿qué pasaba con este exceso de gases de efecto invernadero? Pues que justamente al generar esta nube no permitían que se regresara una gran cantidad de luz, particularmente luz infrarroja, que además la luz infrarroja justamente es la que calienta mucho más rápido, ¿no? La Tierra. Y entonces en vez de salirse, ¿no? De ese 70% que se esperaría que saliera otra vez de regreso hacia el espacio, pues se quedaba en la Tierra, ¿no? Tocaba con esa capita de gases, de nubes, y se regresaba otra vez a la Tierra. ¿Qué es lo que esto hacía? Pues justamente incrementar el calor que había, o bueno, que hay en la Tierra, ¿no? Eso a lo mejor no sería tan grave si los organismos que se desarrollan en la Tierra pues soportaran esos niveles de calor, ¿no? Pero ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Bueno, en las otras clases, que la temperatura es uno de las variables más importantes en ecología, porque justamente eso define si las especies se van a mantener en un lugar o se van a desplazar hacia otro. Entonces, se provocaba el efecto invernadero porque no regresaba esa cantidad de calor, se quedaba ahí y a su vez al calentar el aire y al calentar la atmósfera, pues no permitía que se disiparan esos gases que ya de por sí producíamos. Entonces se empezaban a acumular y acumular, ¿no? Generando cada vez un efecto invernadero mucho más grave, ¿no? Pero bueno, ¿y qué más se encontraron con respecto a esos gases de efecto invernadero? ¿Cuáles son? Ya mencionaron por ahí 3 tipos, ¿no? El dióxido de carbono, ¿qué otros mencionaron? O los que no han participado, ¿no? También pueden ahí agregar información.
pues habían varios gases, ¿no? Que era el dióxido de carbono, el metano, Ajá, el óxido nitroso, ajá. los carburos hidrocarburos y perfluoraduros. Bueno, eso. Y los, Perfluorocarbonos ha de ser, ¿no? ajá, creo que sí. Es que está complicadito pronunciarlo. Bueno, Sí, hidrofluoratos, algo así. hidrofluoratos, ok. Ujú. Ajá. Ok. El asunto Que, aquí fue que se reconocía, ¿no? Que era como un efecto natural y justamente gracias a ese efecto invernadero es que empezó a surgir la vida en la Tierra, pero al incrementarse este efecto, ¿no? Y al incrementar la temperatura, pues empezaron a buscar, ¿no? Pues cuál es la razón por la cual está sucediendo esto, porque además pues tenía todos esos efectos que ustedes ya mencionaron, ¿no? Incremento de la temperatura, calentamiento global, cambio climático, ¿no? Y en particular, pues al revisar cuáles eran esos gases que no permitían que la luz, particularmente infrarroja, regresara, pues encontraron justamente que eran gases, además, que son provenientes de las actividades humanas, ¿no? O sea, así literalmente. Nosotros los producimos, ¿no? No es la naturaleza como tal, digo, sí, la naturaleza, por ejemplo, produce metano, ¿no? Pero el incremento tal que había permitido justamente ese efecto invernadero, ese efecto de olla o efecto de tapón, pues lo daban lo que se había incrementado de contaminación por el ser humano, ¿no? Y particularmente, bueno, aquí tenemos esta tablita que está muy buena, que nos decía, ¿no? El dióxido de carbono, bueno, ¿qué lo produce? Quema de combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, carbón y gas natural. Todos los quemamos, todos los necesitamos, ¿no? Es parte de nuestro modelo económico de desarrollo. La deforestación, ¿no? Porque al eliminar árboles, pues entonces se rompe este ciclo del carbono que nosotros habíamos visto, ¿no? Ya no hay esa absorción por parte de las plantas, o al menos no en la cantidad necesaria del dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno. Eso hace que se empiecen a acumular todavía más cantidad de dióxido de carbono. Los cambios en el uso de suelo, ¿no? De actividades económicas a algo que a lo mejor antes era agrícola o una reserva natural. La quema de bosques, por supuesto, ¿no? Con estas actividades de con esta actividad de justamente de hacer quemas o incendios controlados para poder talar más fácilmente los bosques. El transporte y la generación térmica, ¿no? El transporte que ese, bueno, en todos los países del mundo, pues finalmente está generando dióxido de carbono, ¿no? Y además justamente pues parte de la quema de combustibles fósiles. Y por otro lado, pues la generación térmica, que está sobre todo en los lugares donde hay climas muy extremos, pues es necesaria, ¿no? Por ejemplo, toda Europa, todo Estados Unidos, todas las casas tienen su sistema térmico para calentarlo en invierno, ¿no? Y es una necesidad, ¿no? Porque realmente en las latitudes donde viven, la temperatura puede bajar tanto que puede ser peligrosa para los seres humanos. Entonces, pues obviamente tiene, ¿no? Lo mismo que en las zonas que están más cerca del Ecuador. Mientras alcanzas mayores niveles de temperatura, pues también necesitan, ¿no? Usar aparatos que les permitan regular esa temperatura tan alta. Y también es necesario, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, pues sí se conoce que en particular, ¿no? Y en particular existe incluso una tarifa especial de energía eléctrica para estas zonas que en invierno son muy frías y en verano son muy cálidas, ¿no? Porque obviamente van a tener un sistema de regulación de la temperatura, ¿no? Que puede ir desde ¿cómo se llama? Desde ventiladores hasta sistemas, ¿no? De nivelación de la temperatura. Entonces, en particular, por ejemplo, pues en Europa
se usa mucho gas natural, justamente para la generación térmica. También tenemos las fuentes forestales, ¿no? Lo mismo, si hay un daño como tal a los bosques, si no están en óptimas condiciones, si además con este incremento de temperatura se está afectando su ecosistema, pues entonces tampoco van a absorber la suficiente cantidad de oxígeno, ¿no? La agricultura, muy importante también, ¿no? Por el uso de tractores, por el uso de bombas para poder extraer el agua, ¿no? También es una generadora de dióxido de carbono. Los incendios forestales, ¿no? Aquí era quema controlada y aquí son incendios forestales, pues debido justamente también a cuestiones climáticas, ¿no? O a falta de mantenimiento. ¿Cuáles son las actividades que son fuente de este tipo de contaminación? Pues por supuesto el transporte y la generación térmica, ¿no? Las actividades forestales, la agricultura y los incendios forestales, ¿no? Son las actividades que pueden ser fuente específicamente de generación de dióxido de carbono. Luego tenemos el metano, que particularmente proviene de botaderos de basura, ¿no? De ahí la importancia de una gestión de los residuos, que no vayan todos directamente a un relleno sanitario, o peor, a un tiradero a cielo abierto. Los excrementos de los animales, y en particular esto pega mucho a la industria ganadera, ¿no? Porque finalmente son una fuente de generación de gases de efecto invernadero. La extracción y uso del gas natural también, por supuesto, produce metano. La descomposición de los desechos, sobre todo si no se hacen en un lugar adecuado. La ganadería, bueno, ya la mencionamos, y el sector petrolero, ¿no? Son los mayores generadores de metano. En particular, estas actividades económicas, ¿no? La gestión de los desechos orgánicos, la ganadería y las actividades petroleras, pues proporcionan, ¿no? Un gran nivel de ingreso a nuestros países. Entonces, como tal, es muy difícil renunciar a esas actividades. Sobre todo porque particularmente, por ejemplo, en el sector ganadero o en el sector de agricultura, pues se encuentran muchas familias que se encuentran en pobreza extrema y que pues no necesariamente su mejor opción es dejar de producir para disminuir la cantidad de metano que hay en la atmósfera, ¿no? Y bueno, esos son dos. Tenemos después, ¿no? Como decía, ¿quién era Socorro Yatsiri? El óxido nitroso. Pues proviene directamente de la combustión de los que realizan los automóviles, de los fertilizantes, ¿no? Que además los fertilizantes, pues justamente los crea el ser humano para mejorar los rendimientos de la agricultura, el alimento de ganado en sí mismo, la fertilización nitrogenada, es decir, más fertilizantes, la cantidad del estiércol de animales, ¿no? Que hay en ranchos, bovinos, caprinos, porcinos, y los desechos sólidos. ¿Cuál es esa? Bueno, estas son las fuentes, ¿no? De ese óxido nitroso. Pero ¿cuáles son las actividades que sueltan esas contaminantes? Pues por supuesto, el sector transporte, el sector de agricultura, las industrias y la quema de desechos sólidos. En particular, el óxido nitroso puede ser en pocas cantidades benéfico, ¿no? Porque pues justamente es lo que tienen los fertilizantes, puede servir para a lo mejor mejorar un poco el tamaño de los productos de la agricultura. Sin embargo, en grandes cantidades, pues obviamente es un gran problema, ¿no? Tenemos después los carburos hidrofluorados y los carbonos perfluorados, que esos en general su fuente de generación pues son los sistemas de refrigeración y la industria frigorífica en particular, ¿no? Todo este asunto de la refrigeración
generan y generaban estos perfluorados. ¿Quién lo genera? Pues la industria frigorífica. Los clorofluorocarbonos, bueno, sus fuentes son los sistemas de refrigeración también, la industria plástica o generación de plásticos, los aerosoles, la electrónica y el sector industrial. ¿Quién es la actividad económica afectada? Pues justamente el sector industrial. También, por supuesto, el hexafluoruro de azufre, que en particular, pues las fuentes que lo generan son los aislantes electrónicos y estabilizantes, ¿no? Lo que tiene que ver con industria eléctrica, interruptores eléctricos, transformadores, sistemas interconectados de redes eléctricas, extintores de incendios, ¿no? Es decir, todo lo que está relacionado justamente con posibles incendios. ¿Y cuáles son las actividades que los generan? Pues justamente los sistemas que están interconectados en redes eléctricas y también como extra, pues los extintores de incendios, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente se dan cuenta que pues este efecto invernadero en particular pues se está generando justamente por causas humanas, ¿no? Ya no es solamente ese efecto invernadero natural que permitió el desarrollo de la vida en la Tierra, sino que además pues se estaba generando en mucho mayores cantidades y era responsable como tal pues las actividades económicas del ser humano, ¿no? Es decir, el ser humano que es el que decide qué actividades económicas se van a llevar a cabo. Este asunto es muy importante, ¿no? Porque justamente a partir del Protocolo de Montreal se acuerda que se va a hacer un esfuerzo por reducir esta emisión de gases de efecto invernadero y que se iba entonces a empezar a buscar alternativas a lo que ya se tenía justamente para evitar ese impacto que pudiera tener en el medio ambiente, ¿no? Y particularmente en la inversión térmica o el efecto invernadero. Y se logra justamente en el Protocolo de Montreal que se hiciera un acuerdo de retirar todos los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos, pues en particular vienen en los aerosoles, ¿no? Y en los sistemas de refrigeración. Y justamente el video que les dejé del doctor Mario Molina es como muy claro, ¿no? O sea, él le especifica y dice, ¿no? Pues quiénes son los que lo generan, que generan estos gases de efecto invernadero, que pues van a cambiar la temperatura de la Tierra y van a alterar los demás procesos ecológicos, ¿no? Y bueno, se logra, sí, efectivamente, que se busque disminuir, ¿no? Por economías y además de acuerdo al tamaño de las economías, se logre disminuir la generación de estos gases de efecto invernadero y todavía hay programas, ¿no? Es decir, como son justamente gases que se generan en la industria, pues en algunas cuestiones, ¿no? En algunas actividades e incluso en algunos países es prácticamente imposible dejar de producirlos, ¿no? Dejar de producirlos implicaría detener las economías y detener las economías pues implicaría que la gente se queda sin trabajo, sin un ingreso y sin forma para resolver sus necesidades, ¿no? Entonces, pues justamente se empieza a acelerar, ¿no? Ya se tenían estas reuniones, ¿no? Como lo habíamos comentado desde antes del informe Brundtland, ¿no? Desde que se acordó, y empezaron entonces a acordarse cómo iban a disminuir esa generación de gases de efecto invernadero, y a la fecha sigue vigente, ¿no? Se supone que deben de estar avanzando los países en materia de disminución de gases de efecto invernadero. De ahí en particular, promovieron la desaparición del uso de clorofluorocarbonos, porque además se dieron cuenta que estos en particular estaban generando un impacto, ¿no? En parte de nuestra atmósfera. ¿Cuál era ese impacto, chicos? Que es el otro tema que ustedes tenían que revisar. El cambio climático.
Ah, pero antes del cambio climático. Que aparte justo por eso, ¿no? Se dieron cuenta de que además se estaba produciendo un cambio climático. El adelgazamiento de la Es que, perdón, no le escuché, le capa de escuché ozono. entrecortada. El adelgazamiento de la capa de ozono. École, el adelgazamiento de la capa de ozono, pero no solo el adelgazamiento, ¿no? Sino el hoyo, ya era literalmente un hoyo que empezó a crecer, ¿no? Y que justamente, ¿no? Pues se los dejo aquí para que lo vean como si era evidente, ¿no? Y esto, por este estudio, por este análisis y por identificar qué era, cuáles de estas sustancias de gases de efecto invernadero eran particularmente las que estaban generando este adelgazamiento de la capa y particularmente que estaban creando este hoyo, ¿no? Es que el doctor Mario Molina pues se ganó su Nobel, ¿no? Y está interesante, por eso les compartí la liga de su instituto, porque ahí él comparte, ¿no? Estos artículos que él desarrolló, pues normalmente están en revistas internacionales, particularmente en Nature, que es una revista indizada, que es como la de top punta para los que se dedican a ciencias duras. Y justamente pues ahí le publicaron, ¿no? Y de ahí fue que se comunicó justamente a las cumbres internacionales, pues esto que descubrieron, ¿no? En equipo, porque fueron dos autores, el doctor Mario Molina y Aaron, si no me equivoco, los que identificaron que se estaba generando este hoyo, ¿no? El adelgazamiento, pero además estaba haciendo ya un hoyo, y que además eso podía tener efectos terribles, ¿no? En la consecución de la vida en el planeta, ¿no? Y bueno, y digo, y está padre porque pues los comparten, ¿no? De forma gratuita, porque en realidad eso se pagarían, los intenté buscar yo directamente en Nature, y pues no están disponibles gratuitamente, sino que se paga por descargarlos. Y ya después encontré que justamente en la página del Centro Mario Molina, pues sí estaban ahí disponibles, ¿no? Para consultarlos directamente. Entonces, pues los que manejen el inglés, échenle un ojito, o sea, es oro puro el tener esos artículos, y más ahorita que ya falleció Mario Molina, ¿no? Seguramente ya le van a subir de precio ahí en la revista Nature, que justamente explican, ¿no? Qué es lo que sucedía. Pero bueno, de lo que ustedes leyeron, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser directamente en los artículos en inglés, ¿qué es la capa de ozono, chicos? ¿Y por qué se estaba dañando? ¿Y cuáles eran justamente esos efectos terribles que podía tener este daño en la capa de ozono? A ver, platíquenme. Pues yo encontré que la capa de ozono u ozonosfera, la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativamente alta de ozono, así le conocen. Y Ajá. ¿Concentración de qué, perdón? De concentración alta de ozono. Y bueno, encontré uno que decía que las consecuencias del agujero de la capa de ozono están en la mayor radiación ultravioleta perjudicial para la salud de los seres vivos. La radiación ultravioleta es una forma de energía radiante del Sol. Mientras más corta es la longitud de onda, mayor es la energía. Y dice que se espera un debilitamiento en el sistema inmunológico y por lo tanto una mayor susceptibilidad a las enfermedades infecciosas y con ello una menor efectividad de las vacunas. Exactamente, ¿no? Es decir, el ozono como tal, que además el ozono era eso que se acumulaba, ¿no? En este efecto invernadero que teníamos, en lugar de desplazarse hacia arriba, el ozono, que es oxígeno pero con 3 moléculas, ¿no? Ozono, que era el que hacía esta capita, ¿no? Se quedaba aquí en lugar de subir, se quedaba acá y pues hacía esta tapita de la olla,
¿no? Particularmente en nuestra ciudad, que además está así como una ollita porque pues estamos rodeadas justamente por los cerros, ¿no? Tan necesario arriba, pues justamente al generarse este gas, este efecto invernadero, pues no subía, y lo que sí subía, pues eran ciertos gases que estaban dañando y adelgazando esta capa de ozono. En la estratosfera en particular, ¿no? Que es la parte que está más lejana de la atmósfera, la que ya después de ella está el espacio, pues sí tiene esa necesidad de tener esa capa que está formada por ozono, ¿no? Y justamente esa capa, pues nos protege también, en particular el ozono, pues, de la luz ultravioleta, ¿no? Aquí esta que se nos quedaba era la infrarroja, que es la que calienta mucho todo, pero acá, pues era justamente, que estaba permitiendo ese adelgazamiento, estaba permitiendo una entrada mayor de luz ultravioleta. Y en particular, además de los daños que puede tener, por ejemplo, a las plantas en particular, pues a nosotros también nos generaba problemas de cáncer de piel, ¿no? Ahí se cruzó la información en los 80s, la información que se tenía de los efectos justamente de cómo se iba visualizando que se estaba incrementando este hoyo en la capa de ozono. Y se cruzó con información del incremento de cáncer de piel, particularmente en Europa y Estados Unidos, ¿no? Pero era evidente, ¿no? Cómo a medida que fue incrementándose, ¿no?, el agujero en la capa de ozono, se incrementaba ese cáncer de piel. A lo mejor ustedes no lo recuerdan, son muy jóvenes, pero antes rara vez se escuchaba, ¿no? Antes de en los 80 rara vez se escuchaba eso de ponerse bloqueador solar. Pero justamente a partir de ahí, ¿no? Y de que se empezó a observar, vean aquí sí ya era un hoyo muy grande, ¿no? El de la capa de ozono. Entonces, justamente en Montreal también se identifica que particularmente los que estaban generando este hoyo era la emisión excesiva de clorofluorocarbonos, ¿no? Que son los que tenemos aquí como clorofluorocarbonos, estos de acá. Y vean de dónde venía, ¿no? Además, algo que ya era tan usado como los aerosoles. Algo que es tan común, ¿no? Hasta la fecha necesario, ¿no? La generación de plástico, todos los electrónicos, los sistemas de refrigeración, ¿no? Que también ya comentamos que son necesarios en algunas zonas, ¿no? Todo esto generaba un exceso de clorofluorocarbonos y también estos también, los hidrofluorados, eran justamente los que estaban disolviendo la capa de ozono y permitiendo una entrada mayor de luz ultravioleta. Entonces, se hace el acuerdo de eliminarlos. Esto sí, de plano fue eliminarlos, ¿no? Fue difícil el llegar a ese acuerdo, ¿no? Con todos los países. Fue muy complicado porque, pues, imagínense todas las industrias que se iban a parar, ¿no? O que se iban a detener momentáneamente para dejar de producir esto, pues eran sobre todo las industrias que más empleo generan, que más ingresos generan, que más exportaciones generan, ¿no? Que más están involucradas en la vida diaria de las personas, ¿no? Fue muy complicado, pero sí finalmente se acordó, y se acordó porque en este caso sí había un sustituto, ¿no? Sí había sustitutos que pudieran usarse para la industria en lugar de esto. Entonces, eso sí, técnicamente se prohibieron ya en los países hacer uso de ellos para estas industrias. Y entonces fue así como se erradicó el uso de los clorofluorocarbonos. Actualmente se generan, si acaso, muy pocos, y seguramente ha de ser por alguna actividad que de veras no tiene sustituto, pero en general sí, ¿no? Es decir, inclusive si ustedes observan a veces algunos aerosoles que pueden ser, no sé, líquidos para limpiar o desodorantes, si ustedes los observan y los leen, todavía algunos dicen, no, libre de clorofluorocarbonos. Y además,
especifican ahí, ¿no? Que es para el cuidado de medio ambiente, ¿no? Entonces, fue algo difícil de erradicar, pero sí se logró erradicar. Y justamente gracias a que se eliminaron el uso en la industria de forma masiva, pues fue entonces que logró empezar a disminuir ese hoyo que se tenía, ¿no? De la capa de ozono. Actualmente todavía existe, ¿no? Y es una noticia justamente cuando nos dicen que ya disminuyó un poco más o que ya se cerró un poco más, que ya está a punto de desaparecer, porque en realidad eso ponía en peligro la vida, ¿no? Y por supuesto de las plantas y de los animales, pero sobre todo, y además con este enfoque que se tiene antropocéntrico en las cumbres mundiales, ¿no? En los acuerdos internacionales, pues ponía en peligro la consecución de la vida humana, ¿no? Y ya era evidente, porque no solo era que cambiara, por ejemplo, la temperatura de la tierra, que tuviera que cambiarse los tipos de producción agrícola, ¿no? Sino que además estaba viendo directamente sobre las personas que pues estaban desarrollando cáncer de piel de forma muy común y que se estaba muriendo la gente, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde hay como un parteaguas también en la historia, ¿no? Ya se venía desde los 70s, ¿no? Con este asunto de las lluvias ácidas y de los precios del petróleo, ya se había reconocido que había una importancia como tal en tomar en cuenta el medio ambiente para poder asegurar una calidad de los ecosistemas adecuados para los seres humanos. Pero en los 80s que se descubre esto, es también así como un acelerador que dice, no, pues hay que hacer más reuniones, más convenciones internacionales, hay que ponernos de acuerdo, hay que ver cómo se va a erradicar, hay que ver cómo se hace la transferencia de tecnologías para modificar el uso de estas sustancias, porque definitivamente la gente se está muriendo, ¿no? Y se está muriendo justamente por estos impactos que tiene la generación de residuos, particularmente, bueno, aquí hablamos de residuos al aire, y lo dañino que podía ser, ¿no? Si seguía de la misma forma el modo de producción. Entonces ahí también meten como un acelerador en cuanto a hacer acuerdos. Sin embargo, pues todavía no ha desaparecido por completo el hoyo de la capa de ozono. Y finalmente, aunque se logró el detener este tipo de gases de efecto invernadero, pues todavía generamos todos los demás, ¿no? Todos los demás. También se generan otras sustancias, pero en menos cantidades que ya no son tan peligrosas, pero los que siguen siendo peligrosos, ¿no? Para el aire, para la atmósfera, para el aire que se respira, pues justamente todavía están presentes, ¿no? Son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, y el hexafluoruro de azufre, ¿no? Estos definitivamente se siguen enviando a la atmósfera. También en esos años, en particular, a finales de los 90, empieza a entrar una mayor normatividad en todos los países, ¿no? Uno para normar estos gases que se querían erradicar, pero también, por ejemplo, para avanzar en tecnologías como filtros, ¿no? O catalizadores en las industrias que generan estos gases y que los mandan directamente a la atmósfera. Entonces, este hecho que además es grave como tal para los ecosistemas, pues fueron así los que detonaron ya también como que la preocupación en materia de medio ambiente, pues porque ya era evidente los daños que podían tener, ¿no? Ok, y luego, ¿qué pasa con el cambio climático? A ver, platíquenme. ¿Qué hay ahí? ¿Qué encontraron? ¿Qué es eso del cambio climático? ¿Cómo se relaciona con este tema de los gases de efecto invernadero, con el efecto invernadero y con la capa de ozono?
Eso es para los que les toca esa exposición, ¿no, profesora? Ajá. Ok. Pero a ver, platíquenme, qué más encontraron? Porque justo, ¿no? Cuando ustedes buscan los impactos de la capa de ozono, pues nos va mandando así derechito justamente este tema del cambio climático. Pues yo tengo que en las corrientes marítimas, en los movimientos atmosféricos y las dinámicas terrestres en general, Ajá. se dan consecuencias que como el aumento del nivel del mar, el desplazamiento de especies, desaparición de especies, de hielo de los polares. Ajá, porque aparte, este efecto invernadero, pues no se generaba nada más localmente, ¿no? Es decir, en un territorio. O por ejemplo, como nosotros lo veíamos, ¿no? Que aquí en la Ciudad de México, sino que era planetario, ¿no? Ahí se abre también una nueva catalogación de problemas, ¿no? Que se vuelven mundiales y entre ellos está pues justamente el cambio climático, ¿no? Generado por este efecto invernadero constante, ¿no? Porque a lo mejor si una vez sucede, bueno, pues no pasa nada, 2 veces, 3 veces. Pero, por ejemplo, ¿qué eran? Ya ni me acuerdo en qué año, ¿no? En los 90, sí, en los 90 sobre todo, pues empezaban a quedar los niños sin ir a la escuela, pues porque había contingencia ambiental, ¿no? ¿Qué era contingencia ambiental? Pues exceso de contaminación que incrementaba estos gases de efecto invernadero, ¿no? Y eso era en México, pero en realidad pasaba también en todos los demás países, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que fue hace un año, ¿no? Que nos mandaron también por contingencia ambiental. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? En este caso fue por las partículas PM10, pero sí se acuerdan, ¿no? Que como 2 semanas, ya no recuerdo si en mayo o en junio, nos mandaron también a descansar, ¿no? Decían, no salgan porque hay niveles de contaminación muy altos. En este caso, bueno, por los incendios forestales, ¿no? Que es una de las causas que también vimos acá, ¿no? Algunas de las fuentes de generación de estos gases, pero que nos mandaron así de, pues no hay actividad, y se cierran ciertas actividades económicas. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Sí. Entonces, algo así, en este caso, bueno, fue fortuito y creo que fueron 2 semanas, ¿no? Es decir, hubo excesos de incendios forestales alrededor de la ciudad y pues por esta forma que tenemos de ollita, ¿no? Pues empezaron a quedarse esas partículas en lugar de difuminarse hacia la atmósfera o hacia otro lado. Se estaban quedando acá y además esa característica de que eran partículas realmente grandes, ¿no? PM10 creo que son las partículas más grandes porque están las 2.5, las 5 y las 10, ¿no? Entonces eran bastante grandes y además, pues obviamente de residuos justamente de esa quema que efectivamente eran dañinos, ¿no? Tenían ahí dióxido de carbono, y el último, ¿cómo se llama? Los hexafluoruros de azufre, ¿no? Que particularmente vienen también vean aquí, ¿no? Bueno, aquí es de extintores, ¿no? Pero en general es también pues de materiales para combatir los incendios. Entonces, esa situación en los 80 se daba, pero frecuentemente, ¿no? Ahí se creó este índice IMECA para medir diariamente, pues, cuáles eran los niveles de contaminación, ¿no? Y que ahora, bueno, ya se sustituyó por otro índice, que es el de calidad ambiental, ¿no? Que nos habla también de la cantidad de contaminación o de sustancias que pueda haber. Pero en ese momento era frecuentemente, ¿no? Durante el ciclo escolar, que se llamaba descanso,
pues justamente porque no había las condiciones, ¿no? Y no era nada más descanso de las personas, sino además la industria tenía que parar para dejar de estar produciendo esa cantidad o arrojando esa cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, pues realmente era un problema, ¿no? O sea, se convirtió en un problema no solo a nivel ecológico, ¿no? No solo a nivel de las afectaciones al medio ambiente, al agua, ¿no? Que obviamente, si hay una mayor cantidad de temperatura, pues también el agua tiende a evaporarse más rápido y estaba generando zonas de sequía, sino también directamente al ser humano y particularmente a la actividad económica, ¿no? Estaba deteniendo literalmente la actividad económica. Entonces, pues surgía justamente el tomar a cabo medidas para modificarlo, y ahí también pues se dieron cuenta que había algunas cuestiones del cambio climático que no va a ser tan sencillo detener, ¿no? Que además implica justamente de acuerdos internacionales, que implica de compromisos en materia de modificar las formas de producción, que es lo más difícil, ¿no? Porque justamente cuando les toca el bolsillo a los grandes capitales, pues ahí justamente es cuando ya no les gustan las acciones que deban de llevarse a cabo, ¿no? Los cambios que tengan que llevarse a cabo. Y bueno, muy bien, chicos, por los que sí investigaron, ¿no? Déjenme los anoto porque les vamos a tener que poner unos puntitos extra, porque se supone que no se iba a calificar participación porque todos iban a participar, pero pues si no participan todos, pues entonces sí hay que tomar nota para ponerles puntito a los que sí participaron. A ver, estuvo Socorro, Yatsiri, ¿quién más? Dalia. Dalia también, sí. ¿Dónde te tengo, Dalia? Acá, sí, claro. Ajá, ¿quién más? Creo que son todos. Sí, ¿verdad? Solamente fueron ahora voces femeninas las que estuvieron participando. Ok, bueno, pues entonces así quedamos. Para la siguiente clase, déjenme de una vez les digo qué tema es, porque ahora van a tener ustedes que revisar previamente, ¿no? Para ya llegar con información a la clase y para irnos habituando. Ok, con este tema terminamos unidad 2, ¿no? Y empezamos entonces con Unidad ecología de 3. poblaciones. ¿Va que va? Ese sí está ahí en el libro de Odum, que tenemos ahí en los contenidos nucleares. Entonces vayan ahí de una vez revisando ecología de poblaciones, específicamente relaciones inter e intraespecíficas. Todos estos ya los vimos, ¿no? De forma así general en los temas que ya vimos, pero ahora nos vamos a ir a datos específicos, ¿va que va? Igual vamos a ver modelos de poblaciones específicos. Entonces ese es el tema que sigue, para que lo tomen en cuenta, lo anoten. Y eso, bueno, ahí tienen los libros, lo pueden investigar también en internet, por supuesto, pero si no encontrara nada, pues ahí tenemos particularmente los libros de Odum y el de Julia Carabias, ¿va que va? Sí, profesora. Entonces, así le hacemos, chicos. Les dejo de compartir. Y entonces nos vemos la próxima clase, ¿va que va? Sí, hasta luego. Nos Gracias. vemos, chao. Adiós. Hasta luego.